Tengamos abiertas nuestras Biblias en 1 Corintios 9. Vamos a leer y a considerar esta mañana los versículos del 19 al 27. He estructurado el mensaje en 4 puntos. Vamos a ver la introducción en el versículo 19, nuestra adaptación que es necesaria para evangelizar, nuestro sacrificio necesario para evangelizar, nuestra abnegación hasta el final para evangelizar y por último nuestra recompensa de evangelizar, en contraste con lo que dice al final de ser reprobado. Después vamos a ver qué es eso. Para que tengamos una idea en esta mañana a lo que quiero hacer énfasis en el mensaje, voy a dar una ilustración. Hudson Taylor nació en el año 1832. Sus padres fueron James y Amelia Taylor, una pareja que anhelaba que el Evangelio llegara al Medio Oriente, a China. Después de una dramática conversión de Hudson, él pasó los siguientes años de su juventud estudiando medicina, preparándose, estudiando mandarín y sumergiéndose cada vez más en la Biblia y en oración. Se mudó a China para convertirse en misionero. Dedicó años a trabajar incansablemente para alcanzar a los chinos. Aprendió a hablar el idioma con fluidez, hizo amigos, presenció algunas conversiones, pero su labor fue limitado. Se dio cuenta de que los chinos no lo escuchaban porque era extranjero. Así que, aunque se sentía muy incómodo, cambió su vestimenta para que coincidiera con la vestimenta típica china. Llevaba el pelo atado y se afeitó la frente. También cambió sus ropas a la de la cultura de ese lugar. Pero este pequeño acto de identificación con ellos hizo que en aquel entonces le resultaba incómodo a él, pero resultó ser increíblemente significativo para la obra misionera, porque le brindó a Hudson la oportunidad de hablar con muchos chinos sobre el Evangelio y poder llegar a ellos con el Evangelio. Sabemos que en Cristo tenemos libertades y que somos libres. Una vez que nos convertimos al Señor, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos de Cristo, pero esa esclavitud, ese servicio que hacemos es agradable para nosotros. No hacemos nada por obligación, sino que lo hacemos por amor. Ahora, esa libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para pecar. Hay libertades que debemos sacrificar y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana, para ganar almas. Vamos a ver que hay 3 grupos de personas a las que Pablo nos quiere instruir o enseñar que él se hizo siervo para ganar a esas personas. Está el grupo de los judíos, los gentiles y aquellos débiles que también son inconversos. Vamos a entrar al primer versículo, el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Bien, en el capítulo 9 de 1 Corintios, del 19 al 23, Pablo muestra su ejemplo, o cuál es el ejemplo de la libertad cristiana. Una libertad que se convierte en un servicio y esclavitud. En el capítulo 9, Pablo defiende su apostolado. Había muchas personas que decían que Pablo no era apóstol. Entonces él defiende y él dice: mi carta de presentación sois vosotros, son ustedes, los corintios. Pero él también decía que como apóstol tenía derechos. Y era a comer, a alimentarse, a ser sostenido por la iglesia de los corintios, a casarse. Eran cosas lícitas, eran derechos que él tenía como apóstol. Pero él renuncia voluntariamente
a esas cosas. Y vamos a ver por qué lo hace y cómo lo hace. En el versículo 15, que no lo hemos leído, pero yo se los voy a leer, dice: mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque mejor me fuera a morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Entonces, en la introducción, quiero que veamos que nuestra libertad cristiana debe tener sacrificios. Sacrificios para ganar almas. Sacrificios para presentarles a personas el Evangelio. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, ante todo, para la predicación debemos ser intencionales. Debemos buscar la forma de llegar a las personas con el Evangelio. Esto no quiere decir que no vamos a evangelizar como iglesia, pero tenemos una tarea individualmente, cada uno de nosotros, y después vamos a ver en el marco de qué. Pero debemos ser intencionales a la hora de predicar. Debemos buscar la forma, debemos ser sabios, y también el contexto nos ayuda para que podamos ganar a mayor número, como vamos a ver. Debemos predicar para alcanzar a mayor número. Y aquellos que más entregan y que más se sacrifican, más predican. Las personas que están dispuestas a sacrificar cosas por causa del Evangelio, que tienen comunión con el Señor, que entienden el Evangelio y la importancia y la urgencia de predicarlo, sacrifican cosas, sacrifican cosas que son lícitas en sus vidas para poder llevar el Evangelio a esas personas. Pablo no está diciendo que gracias a esto que él hacía iba a ganar mayor número. No lo está diciendo en el sentido de que Dios no es soberano en la salvación. Dios es soberano en la salvación y creemos eso, y Pablo también lo creía. Pero él entendía que debía predicar y llegar a todos con el Evangelio. Ahora imagínense en este ejemplo, en esta ilustración al comienzo de Hudson Taylor sobre estar predicando en China. Si él no hubiese hecho esto, que parece a los ojos humanos, para algunos sería escándalo decirle: ¿cómo te vas a afeitar la cabeza, vas a cambiar tus ropas y te vas a atar el pelo para llegar a ellos? Bueno, para él fue un método para poder llegar con el Evangelio. Y debemos entender que muchas veces debemos hacer cosas lícitas, ¿sí?, dentro de nuestra libertad, para poder llevar ese Evangelio a personas que no tienen al Señor. Dios ya eligió, creemos en la elección, Dios es soberano, Dios predestinó para salvación, pero nosotros no sabemos qué personas se van a convertir, qué personas dentro de nuestra sociedad se van a convertir. Por eso en todo tiempo debemos presentarnos no solamente como ejemplo, sino estar dispuestos a hacer un sacrificio, siervos por aquellos que no conocen al Señor. Ser instrumentos útiles requiere ser siervo. Y esto lo vemos en el Señor Jesucristo, hermanos. Cristo se hizo siervo por amor a la humanidad. Dice Filipenses 2:7, sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo tomó humanidad, siendo la segunda persona de la Trinidad, vino a servirnos. Vino a servirnos. Nosotros debemos tener esa humildad, hermanos, de servir a otros, de estar dispuesto a que en nuestra vida haya cosas que sacrifiquemos por el bien del Evangelio. Vamos a ver desde el versículo 20 al 22, nuestra adaptación es necesaria para evangelizar. Y ahora vamos a ver cómo es esa adaptación. Cómo es que Pablo decía: yo me hice a los judíos, a los que están sin ley como que están sin ley, a los débiles me hice débil. ¿Qué quiere decir Pablo? Bueno, el versículo 20 dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Este juego de palabras que hace Pablo, debemos ver algo. Cuando Pablo dice que él se hizo a los judíos para ganar, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos,
es que Pablo no dejó de predicarles a los judíos, no dejó de asistir a las sinagogas. Hechos 17, 2 y 3 nos habla de eso. Continuó sometiéndose voluntariamente a algunas de las costumbres y las tradiciones judías. Él creía que la salvación es por gracia, y creemos eso. Pablo estaba dispuesto a sacrificar cosas de las cuales ya él no estaba sujeto a la ley para ganar a los judíos. Todo esto lo hizo sin alterar el mensaje del Evangelio. La fe que es en Cristo es la única manera de ser justificados ante Dios. Estuvo dispuesto a circuncidar a Timoteo. Hechos 16, del 1 al 3, se los voy a leer. Dice, después que llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que fuera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Timoteo es un claro ejemplo de sacrificar algo que no estamos obligados a hacer, o que ellos no estaban obligados a hacer, por amor a los judíos. Timoteo estuvo dispuesto a sacrificar algo que ya no debía guardar, que era la circuncisión. Él estuvo dispuesto a que Pablo lo circuncidara para poder entrar a las sinagogas y a predicar. Imaginémonos esto, una persona adulta que ya era libre en Cristo, ahora dice, yo estoy dispuesto a sacrificar la libertad que tengo de no ser circuncidado para poder entrar a los judíos, para poder hablar en las sinagogas, para poder acompañar a Pablo en la predicación del Evangelio. Timoteo podía entrar a predicar a los judíos. Fíjense qué importante esto, ¿no? La circuncisión se hacía como señal del pacto de Dios con el pueblo, con la nación de Israel. Y lo que se hacía era un corte a los varones en los genitales, ¿no? Y eso era una señal de pacto. Ahora, cuando Cristo vino, la circuncisión ya no es externa, no es del corazón. O sea que Cristo, al habernos regenerado, ya nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Y ahora, como pertenecemos al pueblo de Dios, no es necesario que guarden ni que guardemos estas cosas. Pero los judíos lo seguían haciendo. Entonces, Pablo estuvo dispuesto a convencer a Timoteo, y Timoteo estuvo dispuesto a sacrificar algo de lo cual él ya no estaba bajo esa ley. Fíjense en qué importante, hermanos, de entender esto, de ver la disposición que debemos tener. No estuvo dispuesto a cambiar el Evangelio Pablo. Pablo no cambió el Evangelio. Él no dijo, gracias a que Timoteo se circuncidó, ahora es salvo. No, él lo hizo por un propósito. El Evangelio no es tolerar el pecado tampoco. Muchas veces nos encontramos con personas que van a la iglesia o saben de Biblia, pero no conocen el Evangelio, no son salvos. Y debemos ir a esas personas y exponer el mensaje fielmente del Evangelio. Llevar a la persona a mirar esa ley que los condena, los mandamientos que nunca pudo guardar, que no quiso guardar, para llevarlos a Cristo, para mostrarles que en Cristo hay perdón. Recordemos la ilustración, como hoy les decía, de Hudson Taylor, que cambió sus vestiduras, se afeitó la frente, se ató el pelo, pero predicó el Evangelio. Se hizo un siervo. Timoteo se hizo un siervo para poder ganar a los judíos. Versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Pablo dice que también se comportaba como uno que no tenía ley para ganar a esas personas que vivían de esa manera. Por ejemplo, para los judíos comer carne de cerdo estaba prohibido, pero para aquellos que estaban sin ley, para los gentiles, ellos podían comer carne de cerdo y sus conciencias no los acusaba de nada. De hecho, ellos
no veían pecado en eso. Pero Pablo, siendo de trasfondo judío, él podría haber dicho no, yo creo que aún no estoy bajo la ley, pero no como carne de cerdo. Si a Pablo lo invitaban a comer y era carne de cerdo, Pablo era libre de comer, por amor a esas personas. ¿Para qué? Para poder predicarles el Evangelio. Muchas veces somos selectivos a la hora de ir a hablar a las personas. Y esto no debe ser así. No debe ser así. Dentro de Rosario hay muchos grupos de personas que requieren que seamos claros y nos adaptemos a ellos. No es solo llevar comida al pobre y hablarle del Evangelio, que no está mal, o darle dinero a alguien que lo necesita y predicarles el Evangelio, que tampoco está mal. Te van a escuchar. Pero debemos predicar a todo tipo de personas. Debemos entender también que muchas veces el contexto nos ayuda a que nosotros podamos identificarnos con ellos. ¿Cómo podemos hacer para ganar a esas personas? Muchas personas dicen, yo leo la Biblia y escucho prédicas, solamente leo la Biblia, pero no se informan. No saben lo que está pasando en el país, en la ciudad. Debemos estar en el contexto tanto económico como moral, lo que está pasando dentro de la sociedad en la que vivimos. Debemos conocer nuestra cultura. El apóstol Pablo estuvo en Hechos 17, vemos que él estuvo en Atenas, en el Areópago, predicando ante los dioses griegos. Y él conocía la cultura de los griegos, conocía a los dioses griegos, citó a filósofos. Por eso debemos tener cuidado, debemos obviamente ser bíblicos, leer la Biblia, escuchar prédicas, pero debemos informarnos. ¿Cómo le vamos a hablar a una persona que quizás es de clase alta, quizás de clase baja, a un adolescente, a una persona mayor? Cuando Pablo dice a los que están sin ley, él estuvo dispuesto a hacer todo para aquellas personas que eran gentiles, poder llevarlas a Cristo, al Evangelio. Aún mostramos la ley como un espejo, como aprendíamos el domingo pasado. Esa ley muestra al pecador su estado ante Dios, pero nos acercamos a la persona no para hacer que se sujeten a leyes o ciertas normas morales o a cosas que quiero que hagan. Nos acercamos a aquellos que están sin ley para hablarles de la ley de Cristo, del Evangelio, para llevarlos a Dios. Pero no vamos a ganar a nadie moralizándolos. Es importante que nosotros entendamos que muchas veces está bien decirle a las personas que hay cosas que están mal, que no se deben hacer. Pero si no los llevamos a Cristo y no les predicamos el Evangelio, no sirve. Vas a moralizar a las personas. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es decirle a las personas que Dios está enemistado con el pecador. Que no hay forma de reconciliarte con Él si no es a través de Cristo. No hay obras que hagas que te pueda hacer que logres tu salvación, que te puedas acercar a Dios confiadamente, si no es en Cristo. Mostramos la ley como espejo, pero no imponemos normas que las personas tengan que obedecer. Nuestras vestimentas importan a la hora de venir a la casa del Señor, sí. Nos vestimos de una manera decorosa porque venimos a adorar a Dios. Muchas personas se visten en el mundo para un cumpleaños, para un casamiento y se ponen su mejor ropa. Estamos libres de venir de una forma decorosa, obviamente, a la casa del Señor, pero van a venir muchas personas que van a necesitar que antes de que le digamos cómo se deben vestir, los evangelicemos. Los evangelicemos. Versículo 22. Me he hecho a los débiles como débil para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que por todos los medios salve a alguno. Los débiles, muchas personas dicen que estos son cristianos débiles, hermanos débiles, pero saliendo del contexto del capítulo 8, 9 y 10, Pablo dice para que por todos los medios salve a algunos. ¿Cómo puede salvar a alguien que ya es hermano, que está en Cristo? No se puede. De modo que está hablando
de personas débiles que llegan a nuestras vidas, a nuestra congregación, y debemos predicarle el Evangelio. ¿Cómo les presentamos el Evangelio? ¿Cómo haríamos para presentarle el Evangelio a una persona que está perdida en las drogas? Que es adicta al alcohol, que son pecados, obviamente. Pero ¿cómo hacemos? Bueno, debemos reconocer nuestra debilidad también. Y que gracias al Señor nosotros hemos salido de esas adicciones que ellos pueden tener. Mostrándole que Dios puede sacarlos de eso, como también ha sacado a hermanos que han estado en drogas, en alcohol. Hay personas que vienen con debilidad y necesitadas del Evangelio. ¿Cómo los llevamos a Cristo? Personas que están mal por una vida de pecados, personas que están pasando divorcios, que han perdido un familiar. ¿Cómo nos hacemos débiles como ellos para ganarlos? La iglesia malentiende que estas personas necesitan muchas veces que nosotros nos identifiquemos con ellos. Identificarnos con ellos no es llevarnos, que nosotros pequemos como ellos pecan, sino llevarlos a Cristo para decirle: en Cristo hay salvación y en Cristo hay salida para ese pecado. Dios puede sacarte de las drogas, pero Dios puede perdonarte en Cristo por una vida de pecados. Salir a evangelizar. Salir a evangelizar como iglesia es algo que debemos hacer. Pero leamos también que dice: para que por todos los medios salve a algunos. Vemos los contextos que muchas personas pueden llegar a venir. No necesitas un púlpito para predicar el Evangelio. A las personas que invitamos a la iglesia debemos predicarles el Evangelio antes de traerlas. Y de acá arriba tratamos de que siempre ser bíblicos y llevar a las personas a Cristo. Pero cada persona en su medio debe estar desarrollando una evangelización de una forma efectiva, con pobres, con gente de poca formación, con personas heridas. Muchas personas que están necesitadas de esa gracia. Y nosotros la tenemos. Tenemos que llevarlos a Cristo, al Evangelio. Versículo 23 al 26, vamos a considerar: nuestro sacrificio es necesario para evangelizar. Veamos el 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo resume que hacía todo esto por causa del Evangelio. Las motivaciones de Pablo eran muy claras. El principal objetivo era servirle a Dios, pero cumpliendo la misión que Dios mismo le había encomendado, que muchas personas llegaran a la fe en Cristo. Ahora, nuestro sacrificio es necesario para evangelizar por causa del Evangelio. Cuando Pablo está diciendo: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Eres una persona que se hace copartícipe con el Evangelio? Como congregación, les pregunto, ¿la ICBR es copartícipe del Evangelio? ¿Es una iglesia que sabe del Evangelio, que sabe cómo predicarlo, que sabe teoría, pero lo llevamos a la práctica? ¿Estamos dispuestos a sacrificar cosas para llevar a otros a los pies de Cristo? Hay iglesias que no tienen tanta doctrina, hermano, o no tienen tanta teología como podemos llegar a tener, y tienen más coparticipación, tienen más compromiso con el Evangelio, tienen más dolor por las almas. Pablo decía que él tenía gran dolor en el corazón por sus familiares, por los judíos que estaban sin Cristo. ¿Esto te pesa en el alma? ¿Te lleva a decir: Señor, ayúdame para que yo pueda llevar a otros al Evangelio, que yo pueda sacrificar cosas para llevar a otros el Evangelio? ¿Somos copartícipes como iglesia? Otras congregaciones no salen de su zona de confort. Espero que no seamos como esas congregaciones. No están dispuestos a sacrificar tiempo, dinero,
o vacaciones. Si nos queda tiempo, salimos y predicamos. No debe ser así. Debemos tener una pasión por las almas. ¿Qué hubiese pasado si hay personas que no nos hubiesen compartido el Evangelio? Si se lo hubiesen guardado, si no hubiesen sacrificado cosas para compartirnos en el Evangelio. Dios es soberano en la salvación, pero debemos estar dispuestos a ver estas cosas por motivo del Evangelio. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo estaba haciendo alusión a los juegos hípmicos que se celebraban en la ciudad de Corintio y eran sumamente familiares para los corintios. Cuando Pablo estaba escribiendo que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, es que nadie entrenaría o nadie se entrenaba tan rigurosamente por tanto tiempo sin tener la intención de ganar. No obstante, desde todas esas personas que competían, solamente uno solo ganaba. Uno solo ganaba. Pero las personas se comprometían, tenían la intención de ganar, y ahora vamos a ver cómo hacían esto. Corred de tal manera que lo obtengáis, dejando a un lado todo lo que pueda dificultar la recepción del Evangelio. Hay personas, hay hermanos que ya han terminado la carrera, que ya han llegado, que han tenido un buen testimonio, que han servido al Señor fielmente toda su vida, que han predicado el Evangelio, han sacrificado cosas, muchas no las sabemos, pero terminaron. Ya obtuvieron la recompensa por parte del Señor. Versículo 25, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Les pregunto, ¿cómo nos estamos absteniendo como iglesia? ¿Cómo nos abstenemos por el bien del Evangelio? ¿Cómo ofrendamos por el Evangelio? Eso es importante. Quizás como iglesia todavía no hemos enviado a alguien para misionar, pero si lo haríamos, ¿qué haríamos por causa del Evangelio? ¿Estaríamos dispuestos a sacrificar cosas? ¿A comprarme algo? No sé, un par de zapatillas que podría comprarme para tener uno más y sacrificar ese dinero y lo doy por causa del Evangelio. Para ayudar a misioneros, para que el Evangelio se propague. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Estoy dispuesto a sacrificar un sábado como los hermanos que están encargados a la hora de salir a evangelizar? ¿Estamos dispuestos a sacrificar ese tiempo para venir y salir a predicar el Evangelio? ¿Qué estamos dispuestos a obtener en nuestras vidas por la propagación del Evangelio? En lo personal, aparto un tiempo, lucho para alcanzar algo. Estoy consciente de que mi vida es una carrera y que en esa carrera debo llegar a la meta. Esa debe ser nuestra meta, hermanos. En nuestra mente debe estar la meta, llegar a ganar almas al mayor número, como decía el apóstol Pablo. Versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Hermano, ¿vos sentís que estás viviendo tu vida para subsistir o estás corriendo con una meta evangelística? Venimos a la iglesia los domingos, el lunes comienza la semana, secularmente hacemos todo lo que hacemos siempre, nos podemos juntar con hermanos, pero ¿estás corriendo la vida cristiana pensando en esa meta evangelística? Pensando como Pablo pensaba, diciendo, yo estoy dispuesto a sacrificar por el Evangelio. Me he hecho a los judíos como judíos, a los que están sin ley como a los que están sin ley. Todo esto para ganar almas por el Evangelio. Pero vemos personas enfocadas en sus problemas. Vemos personas que están enfocados en otras cosas que no tienen nada que ver con la vida y la piedad.
Pablo sabía dónde corría. Él tenía una meta, era llegar. Era llegar. Vamos todos juntos corriendo en esa carrera, hermano. Yo no puedo correr por usted ni usted por mí. Usted debe saber, vos debes saber qué cosas debes eliminar en tu vida que sean un obstáculo. ¿Qué cosas debes hacer? ¿Qué cosas debes sacrificar para poder llevar el Evangelio? Pablo sabía dónde corría. Hay iglesias que pierden esta meta. Por ejemplo, vemos que muchas personas dicen, salvos por gracia, no importa cómo vivamos, y menos cómo evangelicemos. Confiamos en la gracia del Señor, creemos que la salvación es por gracia, no es por obras, pero la importancia de cómo evangelicemos es importante. Es importante. Importa cómo vivamos, importa cómo evangelicemos. Como quien golpea al aire, en la lucha contra el pecado, no evangelizar es porque no estamos luchando contra el pecado. Es porque no estamos haciendo a un lado aquellas cosas que son estorbo para nosotros, que son estorbo para el Evangelio, que son estorbo para aquellos que te ven. No estamos luchando contra el pecado. Calvino comenta, quienes corren sin saber a dónde van, se agotan inútilmente. Así también aquellos que profesan a Cristo sin dirección ni dominio propio, nunca llegarán a la meta. Nunca llegarán a la meta. Y vamos a ver en el último punto cómo llegamos a la meta y qué es llegar. Versículo 27, nuestra abnegación hasta el final para evangelizar. Dice así, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Qué quiere decir Pablo con ser reprobado? ¿Por qué golpea su cuerpo? ¿Por qué pone su cuerpo y su vida en servidumbre? Miren, la carne no va a querer sacrificar cosas ni abstenerse a nada para predicar el Evangelio. Eso va a ser hasta el último momento de nuestras vidas. No vamos a estar muchas veces con ganas de orar, de leer. Vamos a ver la oportunidad de hablarle a alguien del Evangelio y no vamos a tener ganas de hacerlo. Pero esa no es la meta nuestra. Nuestra meta es aplicar disciplinas para poder tener comunión con el Señor, para poder orar, leer su palabra y llevar el Evangelio a otros. Pedirle al Señor que nos ayude y nos dé sabiduría para poder ver a aquellas personas que necesitan el Evangelio. Todos necesitan el Evangelio, pero ¿cómo podemos hablarles? ¿Cómo podemos llegar a ellos? La carne no va a querer. El pecado que mora en nosotros, ese es tu mayor obstáculo. El pecado que mora en ti. ¿Cómo estás luchando contra el pecado? ¿Estás crucificándolo cada día? Habiendo predicado a otros. Qué triste para alguien que ha predicado el Evangelio o que ha predicado muchas veces, ha alentado a personas, ha animado, que habiendo hecho eso, caiga en descalificación. Pierde el testimonio para predicar. Se vuelven inútiles para predicar, haciendo las cosas que ellos mismos decían que no había que hacer. Vemos muchos ejemplos en eso, de personas que durante muchos años estuvieron en el ministerio, o cristianos que hemos visto y hemos conocido que han estado corriendo la carrera y de pronto algo pasó. Cayeron. Su vida, su testimonio, su predicación quedó descalificado. Pablo no se creía firme, hermanos. Él no se creía firme ni suficiente. Él estaba dispuesto a sacrificarse, a renunciar cosas para no ser descalificado. No nos creamos autosuficientes. Necesitamos cada día al Señor, pero también exhortarnos a nosotros con las palabras que están escritas. Estas cosas están escritas para nosotros para que aprendamos de ellas, hermanos, para que veamos que no somos autosuficientes. Pablo no se creía firme, él golpeaba su cuerpo. Golpear el cuerpo es tomar la cruz cada día, es seguir al Señor cada día. No hay forma de que hagamos esto sin tomar nuestra cruz a diario. Lo importante es cómo llegamos a la meta, cómo llegamos. Nuestro objetivo es llegar a la meta.
No vivir de historias pasadas. Bien, las personas que ya has hablado, que les has predicado el Evangelio, ya está, ya lo hiciste. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Cómo estamos predicando? ¿Cómo luchamos con el pecado? Un solo error o una caída en el pecado puede arruinar nuestro testimonio. Primera de Corintios 10:1 dice así que el que piensa que estar firme, mire que no caiga. Tengamos cuidado. El premio, nuestra recompensa, vemos en el versículo 25 y es el último punto, de evangelizar es lo que contrasta con el ser reprobado, que lo vimos recién, quedar descalificado. El premio es el reconocimiento de Cristo por haberle servido bien, lo que significa que Pablo hizo todo lo posible para que muchas personas creyeran en Jesús, pero estaba diciendo también que la descalificación significaría que él no se habría esforzado lo suficiente para ganar a otros al nombre de Cristo. No se refiere al hecho de perder la salvación. No está hablando Pablo de que aquí quedar descalificado era una persona que perdía la salvación, no. Creemos en la perseverancia de los santos, Dios a los que llamó, la elección, la predestinación, y Dios nos sostiene. Creemos en la perseverancia de los santos. Pero Pablo creía que si él no hacía estas cosas, iba a quedar descalificado. Él quería el reconocimiento de su Señor. ¿Quién no quiere escuchar las palabras de nuestro Señor cuando entremos a la eternidad? Buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién no quiere las recompensas por haber llevado a otros al Evangelio, por haber sacrificado cosas por el Evangelio? El premio es el reconocimiento de Cristo. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8, Pablo tenía en claro esto. Era una carrera. Él decía, porque yo ya estoy para ser derramado en libación, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. El Señor ya dio su recompensa a aquellos que partieron con un buen testimonio, perseverando en el camino, corriendo esta carrera con determinación, predicando el Evangelio a otros. Él ya recompensó y te va a recompensar a ti si lo estás haciendo. Y si no lo estás haciendo, el llamado es arrepiéntete y ven a Cristo. Solamente Cristo puede ayudarnos a que nosotros podamos seguir corriendo esa carrera, hermanos. Solamente es por gracia. No había nada ni hay nada bueno en nosotros. Dios nos llamó, Dios nos eligió y fue por gracia. Dios nos sostiene por gracia. Pero debemos tener cuidado que nuestra vida sea un testimonio para aquellos que nos ven. Llegó el momento, para terminar, les voy a leer una ilustración que es un extracto del libro de El mártir de las catacumbas. Dice, el premio a lo que queremos llegar, dice, llegó el momento en el que los guardas trabaron de él con derroche de rudeza, la cual por no resistirles no merecía, y le condujeron a la pira, a la cual le amarraron con fuertes cadenas, que hicieron imposible que le escape un escape que él no pensó. Más bien se lo oyó musitar, estoy listo para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida ha llegado. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, que el Señor juez justo me dará hoy. Aplicaron la antorcha que originaba enormes llamas y densas nubes de humo, ocultaban al mártir momentáneamente. Al aclarar, se le vio erguido en medio del fuego, elevados el rostro y las manos al cielo. Las llamas se intensifican y crecían alrededor de él. Más y más se le acercaban. Y las fogatas devoraban y lo envolvían en círculos de fuego. De pronto le cubrían un velo de humo que luego desaparecería ante un azote
ante el azote potente de las lenguas del fuego. Pero el mártir permanecía erguido, sufriendo con calma y serenidad la pavorosa agonía como ha sido de su Salvador. Allí él descendió ante la fe de su mártir, aunque nadie más le vio, siendo que su brazo eterno no se había cortado en redentor de su seguidor fiel hasta la muerte, inspirado y sostenido por su espíritu. Las llamas ya no solo crecían y se acercaban al mártir, sino que él tomó la llama. La vida fue violentamente atacada hasta ser arrebatada, y las alas del espíritu se dispusieron a trasladarlo fuera del dolor y de la muerte al paraíso. La víctima al fin se sobresaltó convulsivo, como si le traspasara irresistiblemente un dolor más agudo, a que por último conquistó, levantó los brazos en alto y agitó débilmente. Luego, en el postrer esfuerzo, lanzó un grito agónico, clamor en voz alta al oído de todos: ¡victoria! Había sido el aliento postrero de esta vida, y cayó adelante inflamado en llamas, y el espíritu de Marcelo, así se llamaba el mártir, había partido a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Hermanos, para terminar, debemos estar dispuestos a renunciar a aquellas cosas que son lícitas por el bien del Evangelio, cuidándonos de no caer en orgullo y mal testimonio. Tu vida debe coincidir con lo que predicas. También, si alguien no conoce al Señor, ¿cuántas personas se abstuvieron de muchas cosas para traerte? ¿Cuántos te han hablado del Evangelio? ¿Cuántos han orado por ti y han sacrificado cosas, tiempo, para poder llevarte a Cristo? Ellos tendrán su recompensa, la tendrán. Pero a ti, si no te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo, te tocará el castigo, la condenación. Que en esta mañana el Señor pueda abrir tu corazón y tus ojos para que veas al Salvador, y que nos ayude a nosotros como iglesia a seguir corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oramos.